Aló, aló, aló. Aló. Muy buenos días, vamos a empezar la reunión de este miércoles. Les quiero pedir a la gente que está conectada que por favor apague sus micrófonos, porque con cierta frecuencia se abren mis micrófonos e interrumpen la reunión. En esta oportunidad, la unidad de hematoncología va a presentarnos un tema que yo creo que de todo interés, las complicaciones asociadas a inmunoterapia en el cáncer de los niños. La doctora Daniela Flores va a hacer la presentación. Daniela, cuando quiera. Creo que sí, funciona así. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, como decía, doctor Wolf, voy a presentar sobre las complicaciones asociadas a inmunoterapia, enfocado sobre todo en tres tipos de medicamentos de inmunoterapia. La gran mayoría de la presentación va a ser en base a blinatumomab, que creo que muchos de ustedes ya han escuchado y han visto pacientes que lo han recibido. Y posteriormente vamos a hablar un poquito sobre rituximab y dinutuximab, que cada vez más lo vamos a ir ocupando en nuestros pacientes. Entonces, primero, comentarles que nosotros como equipo de oncología sabemos que las últimas décadas en los pacientes con cáncer recién diagnosticados, la sobrevida global y la sobrevida libre de evento ha ido aumentando de forma muy importante. Pero con los pacientes que son refractarios al tratamiento inicial o tienen alguna recaída, la sobrevida global y la sobrevida libre de evento de estos pacientes todavía sigue siendo un gran desafío. Y es ahí donde el tratamiento con inmunoterapia tiene su cabida. La inmunoterapia contra el cáncer lo que hace finalmente es que nuestro propio, aprovechando como las acciones que tiene nuestro propio sistema inmunitario, las ocupa para poder así inducir remisión, o sea, curar la enfermedad a largo plazo. Y existen muchos tipos de agentes de inmunoterapia, como por ejemplo inhibidores de puntos de control, activadoras de células T específicas, activadoras de células efectoras inmunitarias. Y lo que, como para poder tener en claro que nosotros estamos un poco más acostumbrados a ver las complicaciones asociadas a la quimioterapia y radioterapia, porque es lo que hemos visto este último tiempo como tratamiento del cáncer infantil. Pero las complicaciones relacionadas y las toxicidades a la inmunoterapia difieren un poco en las comunes que nosotros ya conocemos, y esa es la intención de esta presentación, que nos vayamos acercando y poder ir conociendo y así teniendo el diagnóstico y el manejo precoz. Entonces, el enfoque de esta presentación va a ser sobre anticuerpos monoclonales ocupados en cáncer infantil. Como dice su nombre, los anticuerpos monoclonales son anticuerpos clonales que se unen al mismo antígeno. Se ocupan ampliamente tanto para el diagnóstico como para el tratamiento en muchas enfermedades, no solamente oncológicas, sino que autoinmunes, alérgicas, infecciosas, etc. Y estos mismos anticuerpos finalmente son... Espérate. Es que no, Por no favor, está. por favor, la gente que está conectada, que corte los micrófonos. En nefrología parece que hubiera alguien con el micrófono abierto. Ahí parece que lo cortaron, gracias. Entonces, estos anticuerpos lo que son finalmente son inmunoglobulinas que son secretadas por células plasmáticas al activarse los linfocitos B y se van expandiendo clonalmente después de haberse encontrado con un antígeno, un patógeno extraño. Esto es lo que trata finalmente de replicar los anticuerpos monoclonales, para así tener un tratamiento y una terapia dirigida. Entonces, como les decía al comienzo, nosotros estamos muy contentos de que los últimos años hemos ido aumentando de forma muy importante la sobrevida global y sobrevida libre de evento de nuestros pacientes. Sin embargo, en los Daniela, últimos... espérate un Sí, poco. Espérate un poco. Yo no sé de dónde está conectado un micrófono abierto. Por favor, cerrarlo, que no nos permite seguir la reunión. ahí parece que sí. Gracias. Gracias. Entonces, ahí se desconectó. No sé si... Ahí sí. Entonces, sobre todo en los últimos años, nosotros estamos tratando de enfocarnos sobre la investigación y el avance de las nuevas terapias para así poder tratar de disminuir las toxicidades tanto a corto como a largo plazo. Nuestros niños que se sanan finalmente van a ser adultos. Entonces, en algún momento el uso de la quimioterapia o la radioterapia va a tener consecuencias, sí o sí. De hecho, se estima que alrededor del 50% de nuestros pacientes, cuando ya son adultos, tienen complicaciones que se catalogan como graves.
a largo plazo, tanto complicaciones endocrinas, cardiológicas, pulmonares, etcétera. Entonces es ahí donde tiene el impacto la inmunoterapia, tratar de hacer un tratamiento target, o sea, si yo ya definí cuál es mi célula neoplásica, tengo que definir cuáles son sus características. Entonces, el tratamiento ideal es ir a atacar a esa característica de la célula neoplásica para no ir a atacar al resto de la célula y así no generar mayores complicaciones a largo plazo. Y esto ha tenido mucho impacto durante los últimos años. Existe una nueva ley de aceleración de investigación para la cura y equidad para los niños, donde se está enfocando principalmente en fomentar la investigación pediátrica. Como sabemos, muchos de los medicamentos en pediatría son usados secundario a la aprobación de los medicamentos en adultos. Lo que estamos tratando de hacer ahora es probarlos en los niños, ver que las investigaciones funcionen y de ahí ocuparlos en los pacientes pediátricos. Entonces, es así como una de las principales inmunoterapias que ha tenido un auge muy importante en los últimos años es el blinatumomab, los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Acá vemos que la sobrevida global de los pacientes con leucemia ha aumentado desde 1968, que era alrededor del 10%, hasta ya en la época del 2010, imagínense ahora, alrededor más del 90%. Y esta diferencia para poder llegar más arriba del cercano al 100%, generalmente está dada por los pacientes que recaen o tienen mayores complicaciones o toxicidades al tratamiento inicial o al momento de la recaída. Entonces, en este delta, que todavía es nuestro ideal, ojalá llegar al 100% de la curación, ¿cierto? Pero este delta, la idea es que sea a través de terapias dirigidas. Y estas terapias dirigidas son tanto como la inmunoterapia como el CAR-T, que podríamos hablar quizás en otra presentación. Entonces, en cuanto a la recaída de leucemia linfoblástica aguda, las tasas de curaciones van oscilando según el tiempo en que el paciente recayó y que en el sitio en que él recayó. Pero sobre todo las recaídas muy precoces y las recaídas precoces, que son recaídas de alto riesgo, la sobrevida global es muy baja, menos del 50%, entre el 25 y el 50%, y esto está dado porque uno, es muy difícil que el paciente se sane si ya tiene una célula que está siendo resistente, ¿cierto? Pero además es un paciente que ya recibió un tratamiento de inducción, su primer tratamiento de leucemia, donde se empiezan a acumular esas toxicidades. Entonces, por eso que es muy importante la inmunoterapia, porque constituye finalmente una nueva estrategia para poder atacar finalmente distintos tipos de cáncer, pero en este momento estamos hablando de leucemia, y que muestra resultados prometedores en términos de sortear finalmente los problemas de la quimioresistencia y del daño orgánico que se lamentablemente queda como efecto adverso por los medicamentos ocupados anteriormente. Entonces, en estos últimos 20 años, sobre todo los últimos 10 años, han salido muchas inmunoterapias que van a ir dirigidas contra distintos antígenos del blasto. Y lo que vamos a hablar nosotros es sobre el blinatumomab, que va dirigido sobre el antígeno del CD19. El blinatumomab entonces es un anticuerpo monoclonal biespecífico que es, al final lo que hace es unir el CD3 del linfocito T del propio paciente con el CD19, que es el antígeno tumoral del blasto, que finalmente es un linfoblasto B, ¿cierto? Esta unión lo que hace es finalmente dar citotoxicidad y hacer lisis tumoral. Desde el 2014 que se hizo la primera aprobación por la FDA del blinatumomab, se han interrumpido varios estudios y ha tenido aceleraciones como de aprobación para los pacientes pediátricos, debido a que se ha demostrado y se ha tenido que cerrar los estudios por tanta eficacia que ha tenido este medicamento en disminuir la sobrevida global y sobrevida libre de evento de los pacientes. Entonces, a modo de ejemplo, por ejemplo, el COC, que es una gran institución donde nosotros nos basamos en varios de los protocolos, una institución americana, que comparó finalmente dos ramas de los pacientes recaídos con leucemia linfoblástica. Uno que después de la inducción le dio 2 ciclos más de quimioterapia, que es lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer, y lo comparó con otra rama donde le dio 2 ciclos de blinatumomab, de esta inmunoterapia dirigida. Y lo que vieron era que los pacientes que recibieron blinatumomab tenían menos eventos adversos, menos muerte y la posibilidad de remitir, o sea, de llegar, porque la gran mayoría de estos pacientes van a trasplante, de llegar al trasplante con enfermedad mínima residual negativa, o sea, sin detección de enfermedad, es mucho más alta, o sea, un 90 versus un 50%. Por lo tanto, la eficacia, la seguridad se ha demostrado ampliamente. Actualmente tiene 3 indicaciones.
pacientes con la gran mayoría de las indicaciones que han visto ustedes como pacientes hospitalizados son pacientes que tienen una leucemia linfoblástica aguda en recaída de riesgo alto, precoz o muy precoz, y que lo ocupamos como puente al trasplante. Mientras que el paciente llegue con menos enfermedad e idealmente llegue sin enfermedad, que es la última indicación pretransplante, al momento de trasplantante, que constatarse que finalmente es una consolidación, el éxito aumenta notablemente. Entonces, esta es la idea del blinatumomab, que el paciente llegue en una mejor condición y al final sin enfermedad. Entonces, para eso tenemos que tener varios como checklists antes de cumplir varios checklists antes de infundir al paciente. Uno, nosotros, si bien el paciente al momento de diagnosticarse, por ejemplo, la recaída de leucemia, le tomamos un mielograma, no sé, por ejemplo, tiene 90% de blasto, partimos con la quimioterapia de inducción, eso va a bajar probablemente los blastos en un paciente que sea buen respondedor a menos del 5%, donde uno podría considerar que quizás antes, hace 20 años atrás, el paciente ya estaba sin enfermedad, porque podían ser blastos como de recuperación, etcétera. Pero lo que sabemos gracias al gran avance de la detección de la enfermedad mínima residual es que molecularmente sabemos cuánta leucemia le queda al paciente. Si el paciente tiene enfermedad mínima residual negativa y con eso llega al trasplante, la posibilidad de éxito es mucho mayor. Entonces, a eso mismo va este enfoque. Nosotros tenemos que contar con un mielograma con enfermedad mínima residual para saber cuánta es la carga de enfermedad que tiene el paciente antes de enfrentarse a este tratamiento, porque así nosotros podemos más o menos como saber cuáles podrían ser las complicaciones a futuro. El otro paso que tenemos que hacer es tomar una punción lumbar, porque hay pacientes que tienen recaída del sistema nervioso central, que eso ya lo sabemos antes de infundir el blinatumomab, pero podría existir una afección del sistema nervioso central después de haber recibido la quimioterapia de inducción, y tenemos que saber también el estatus que presenta, si está remitido o no, y también para evaluar finalmente el riesgo de complicaciones posteriores. Entonces, tanto con el mielograma, con la punción lumbar, con el performance status del paciente, con los factores de riesgo que tenga, nosotros podemos más o menos saber qué complicaciones podría llegar a tener y así poder evitarlas en la medida que se pueda. Entonces, a modo de ejemplo, si un paciente tiene compromiso del sistema nervioso central, ese sistema nervioso central va a estar más inflamado, ¿cierto? Por lo tanto, al momento de infundir el blinatumomab, lo más probable es que haga una neurotoxicidad. Entonces, yo ya teniendo ese antecedente, ese paciente le voy a iniciar antes de la infusión de blinatumomab profilaxis con levetiracetam. La neuromonitorización va a ser mucho más detallada en ese paciente, etcétera. Para eso me sirve saber cómo el estado previo del paciente. Por eso a ustedes les llega un paciente, primero tienen que ver cuánta es la carga de enfermedad que tiene el paciente y dónde está esa carga de enfermedad. Y tenemos que hacer exámenes generales, perfil hepático, hemograma, etcétera. Y algo muy importante, si se acuerdan, el blinatumomab va contra el linfocito, o sea, el linfoblasto, que tiene el antígeno CD19B, ¿cierto? Pero también pasa a llevar a linfocitos B. Por lo tanto, puede existir una hipogamaglobulinemia secundaria. Entonces, es muy importante saber cuál es la cantidad de inmunoglobulina que tiene este paciente, sobre todo si son lactantes, sobre todo si ha recibido quimioterapia previamente, que son la gran mayoría de estos pacientes. Solicitar cupo en la UTI para hacer una monitorización, al menos los primeros 2 o 3 días. Y algo muy importante que no se nos puede olvidar, si bien este es un medicamento muy seguro, en comparado con la quimioterapia que vamos a verlo más adelante, existen complicaciones. Y esas complicaciones, la gran mayoría de ellas tienen como antídotos o medicamentos para poder yugularlo. Y uno de esos es el tocilizumab. Entonces, antes de que el paciente se acueste en la UTI, yo tengo que asegurarme que tener todos los medicamentos que podría llegar a necesitar para poder yugular las complicaciones, como por ejemplo el tocilizumab. Entonces, el blinatumomab, no sé si lo han visto, pero la gran mayoría de los pacientes que se han hospitalizado para poder recibirlo en nuestro hospital llegan primero a la UTI los primeros 2 o 3 días, después si no han tenido mayores complicaciones se trasladan a sala y ahí completan en total un ciclo que dura 28 días, o sea, el paciente está 28 días hospitalizados. Si bien la gran mayoría de las complicaciones son la primera semana, otras son los primeros 2 o 3 días, el paciente se mantiene hospitalizado porque es un medicamento de muy alto costo, donde tenemos que asegurarnos que lo reciba de forma adecuada y lamentablemente en nuestro hospital todavía no tenemos la posibilidad de que esto se haga de forma ambulatoria. Es lo más seguro para el paciente en este minuto mantenerse hospitalizado.
La cantidad de blinatumomab va dependiendo obviamente del peso del paciente y también de la carga de enfermedad. O sea, si el paciente tiene una médula ósea que está con enfermedad mínima residual negativa, yo puedo llegar a la dosis rápidamente en las primeras 24 horas, la dosis como tope que necesita el paciente. Pero si el paciente tiene una infiltración tumoral, como por ejemplo tiene blastos de 10%, 15%, que ya me está hablando de una enfermedad refractaria, que ya me está hablando de un paciente que probablemente vaya a tener mayores complicaciones, entonces yo la dosis tope la voy a lograr en 7 días para poder así disminuir las posibilidades de complicaciones. Y este paciente tiene mucho más riesgo de tener complicaciones tanto sistémicas como neurológicas. Todos los pacientes reciben premedicación con dexametasona, algunos reciben en más de una ocasión, dependiendo si se va interrumpiendo. Por ejemplo, si yo interrumpo el blinatumomab más de 4 horas o lo reinicio, tengo que volver a dar la dexametasona. Los pacientes reciben paracetamol porque una de las complicaciones más habituales es tener fiebre. Y la profilaxia antibiótica va dependiendo de cada centro. Nosotros lo que hacemos es recibir las profilaxias habituales de un paciente con recaída de leucemia, que es el cotrimoxazol y una profilaxis antifúngica. A ustedes les va a llegar, cuando empieza el paciente la infusión en la UPC, la bolsa ya preparada con el blinatumomab y la solución estabilizadora, con la dosis calculada ya para ese paciente. Esta bolsa, lo que tenemos que nosotros fijarnos, porque esto ya el equipo de enfermería ya está súper entrenado en todo esto, pero también es nuestro deber como médicos estar atentos, porque de acá se pueden derivar muchas de las complicaciones. Hacer un alto para solicitar que por favor corten los micrófonos. Yo creo que nefrología tiene abierto un micrófono. No podemos seguir la presentación si sigue interrumpida. Quizá alguien le puede mandar un WhatsApp o algo así. Ya. Entonces, como les decía, el equipo de enfermería está ultra entrenado, pero también es nuestro deber como equipo médico estar, apoyar en ese entrenamiento para hacer que sea lo más segura posible la infusión del blinatumomab. Es sí o sí el blinatumomab tiene que estar en una vía exclusiva. ¿Esto por qué? Porque no podemos arriesgarnos a que exista un enjuague, un aumento de velocidad de infusión del blinatumomab va a aumentar exponencialmente las complicaciones, como neurotoxicidad u otras complicaciones más. Por eso una forma segura de infundirlo es ponerle una vía exclusiva al paciente y etiquetar tanto el medicamento, ojalá con algún signo de alarma o peligro para que todos se den cuenta, la bajada, la bomba de infusión y también donde se instala la vía del paciente. Así existen varios como checklist de que este es un medicamento finalmente peligroso si yo lo enjuago o doy un flash, una infusión rápida. Y algo muy importante también es que tiene que estar protegido de la luz, por eso les va a llegar así. Entonces, el paciente ya está acostado en la UPC, va a partir el medicamento, ya está indicada la premedicación. Yo tengo que darme cuenta sobre todo la primera semana y sobre todo los primeros 2 o 3 días donde aumenta el riesgo de complicaciones. Tengo que hacer un checklist también de las siguientes evaluaciones durante la administración. Uno, tener un examen físico basal. Eso es muy importante porque sobre todo cuando vamos rotando de médicos no sabemos cómo estaba el paciente previamente. Y es muy importante saber neurológicamente cuál es su desarrollo y cómo estaba previo a la infusión. El control de signos vitales e idealmente aplicar la neuromoritización 2 veces al Te día. tomó ya la leche de la mañana. ¿Quién será? Ninosca. Ahí lo están. Gracias. Andrea Villalobos tiene prendida el micrófono. Ahí sí. Hoy día estoy de turno, así que estoy hasta las 12. Y después ¿Cómo? me voy al turno. ¿Qué está de todo? Ya, ahí sí. Parece que sí. Creo que tenemos que volver a poner la presentación, ¿o no? Sí, ya. Todo en silencio. Ya. Entonces, generalmente el paciente va a llegar a la UPC, va a empezar la infusión y vamos a estar como con mucha cautela de que pueda tener reacciones adversas. Uno es el examen físico y estar neuromonitorizando, pero lo otro es a través de los exámenes. Sobre todo si el paciente llega con mucha carga tumoral al momento de la infusión del blinatumomab,
tiene posibilidades de ser lisis tumoral. Entonces, aparte de los exámenes como habituales que le tomamos a los pacientes, fórmula, perfil bioquímico, gas, electrolito, porque podría tener alguna complicación a nivel hepática o por la hiperhidratación, etcétera, tenemos que tomar exámenes de ELISA a los pacientes que llegan con una mayor carga de enfermedad. Existen muchas publicaciones sobre las complicaciones de blinatumomab, pero esta es la primera revisión sistemática y un metaanálisis exclusivamente pediátrico, que lo hizo un grupo italiano, que es un muy buen artículo donde finalmente lo que concluyen es que el blinatumomab se asocia a mucho menor riesgo de eventos adversos comparados con la quimioterapia, riesgo de neutropenia febril y eventos adversos mayores a grado 3, que son los que finalmente nos atrasan la posibilidad de dar de alta al paciente o que tienen mayor riesgo de complicación y monitorización en la UPC. Entonces, todo este metaanálisis y revisión sistemática lo que hizo finalmente que los datos respaldan el buen perfil de seguridad del blinatumomab en tratamiento de pacientes pediátricos. En general, las reacciones adversas son frecuentes, pero la gran mayoría de ellas son leves, como cualquier otra quimioterapia, fiebre, náusea, o sea, claro, quimioinmunoterapia, fiebre, náusea, cefalea, inflamación de las mucosas, vómito, etc. Los efectos adversos que son mayor a grado 3 son igual menor en el blinatumomab versus comparado con la quimioterapia convencional. Y la gran mayoría de las veces, como el blinatumomab tiene una vida media muy corta, o sea, dura 1,25 horas y yo suspendo la infusión del blinatumomab, las complicaciones, la gran mayoría de ellas se van a pasar. Entonces vamos a hablar de estas dos principales complicaciones. Uno es el síndrome de liberación de citoquina, que finalmente es una respuesta como desmedida, exagerada, fisiológica, que ocurre tras un empleo de la inmunoterapia con resultado de una activación de células T u otras células inmunitarias. La gran mayoría de los pacientes que presentan CRS ocurre en los primeros 2 o 3 días de infusión. Como sabemos, la idea del blinatumomab es que mejore la capacidad del sistema inmune para que vaya a destruir a los antígenos, a los blastos que tienen los antígenos del CD19, ¿cierto? Pero lo que hace es, como efecto adverso, provocar una liberación desmedida de citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 6. Y esta interleuquina 6 puede llevar a provocar muchas alteraciones, tanto de la coagulación, aumento de la permeabilidad de las células endoteliales, etcétera, y esto es lo que finalmente explica el síndrome de liberación de citoquina. Si bien es un síndrome donde puede tener una amplia gama de manifestaciones y estas manifestaciones se pueden confundir como por ejemplo con infecciones, con síndrome de activación macrofágica, que también pueden tener estos pacientes que reciben blinatumomab, lo que sí está claro es que los síntomas del CRS son progresivos y deben incluir sí o sí fiebre al inicio, puede ser que después se le pase al paciente, pero sí o sí debe tener fiebre al inicio e incluir posteriormente, si va avanzando en los grados, alteraciones hemodinámicas o alteraciones respiratorias. Y como vemos acá, puede tener afecciones y síntomas y signos en muchos de los sistemas. Entonces, no hay criterios diagnósticos establecidos para el CRS, pero sí existe como una pauta de diagnóstico ante la presencia de, uno, síntomas clínicos compatibles, o sea, el paciente debe tener fiebre al principio y después puede tener compromiso hemodinámico respiratorio, biomarcadores elevados, ferritina, PCR, etcétera, y que el paciente obviamente esté recibiendo en ese momento algún agente biológico. Cuando yo ya sospecho que el paciente está hospitalizado en la OPC, está los primeros 2 días, está recibiendo blinatumomab, y no sé, por ejemplo, tenía 6% de blasto en médula ósea, o sea, la posibilidad de que haga un CRS es muy alta y empieza con fiebre. Nunca debemos olvidar que es un paciente inmunocomprometido, por lo tanto tenemos que descartar otras causas más de fiebre. Al paciente lo debemos cultivar, partir antibióticos según la clínica que tenga o sus antecedentes, ver qué otras causas de fiebre más puede tener, etcétera, pero sabemos que lo más probable es que esté haciendo un CRS. Entonces, yo lo que debo hacer es graduar este CRS para saber cómo lo trato posteriormente. Si el paciente, a modo de ejemplo, solamente tiene fiebre y el paciente no tiene compromiso hemodinámico ni tampoco respiratorio, va a quedar como grado 1. Pero si ya el paciente tiene fiebre y además tiene compromiso hemodinámico y además tiene compromiso ventilatorio, dependiendo del tipo de grado y las necesidades de acciones que yo necesite, como por ejemplo en el grado 4, que va a requerir más de 2 drogas vasoactivas para poder yugular esta SRS, la posibilidad de como mejorar a ese paciente va disminuyendo obviamente y las acciones van a tener que ser mucho más efectivas y precoces.
Entonces, yo a modo de ejemplo tengo este paciente con CRS, como por ejemplo, no sé, está en un CRS grado 3, está con fiebre, partió con requerimiento de una droga vasoactiva y además empecé a instalar la análisis de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, ya me estoy viendo finalmente una tormenta de citoquina y un paciente que está siendo comprometido por esta liberación excesiva de citoquina. El tratamiento, el pilar base de tratamiento, uno es el manejo asintomático. Pero después, según el grado de CRS, puedo requerir el manejo con corticoides, la suspensión transitoria o definitiva del blinatumomab y el uso del tocilizumab. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante que va dirigido contra la interleuquina 6. Si se recuerda lo que yo le decía, el CRS es una tormenta desmedida principalmente por interleuquina 6, entonces si yo le doy un inhibidor de esto, debería poder controlarlo. Entonces, no se ve muy bien, pero dependiendo del grado están las distintas estrategias de tratamiento. Lo que hacemos generalmente es cuando el paciente se hospitaliza en la UTI, todo paciente tiene riesgo finalmente de tener CRS o neurotoxicidad, pero hay algunos que tienen más que otros. Entonces, cada vez que los pacientes se hospitalizan en la UTI, vamos con nuestras tablas y le decimos cuáles son las formas, si es que lo llega a presentar, cómo se clasifica y cómo se trata, para poder tener un manejo lo más precoz posible. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene un CRS grado 2, tiene una hipotensión que responde a volumen. Yo al paciente, aparte de darle medidas sintomáticas para la fiebre, voy monitorizándolo, sé que puede evolucionar a grado 3 y si ya la hipotensión, por ejemplo, pasa a ser refractaria a volumen o tiene una fiebre persistente más de 3 días, tengo que postular el uso de tocilizumab. Por eso que esto puede pasar en menos de 24 horas. Por eso tengo que estar siempre segura de que esté disponible el tocilizumab cuando un paciente se va a infundir blinatumomab. Porque esto, si ya llega a grado 4 y no tengo la posibilidad de darle esta anti-interleuquina 6, el paciente puede fallecer. Y este es un resumen del manejo del CRS, donde lo que vemos finalmente es lo que yo les decía. Uno, darle medidas de soporte al paciente, hacer otros tipos de manejo de los pacientes inmunocomprometidos que tienen fiebre, como por ejemplo pancultival o antibiótico, etcétera. Y dependiendo del compromiso del paciente, si yo le agrego corticoides, donde el corticoide de elección es la dexametasona, y dependiendo si eso ya es refractario, al paciente le puedo agregar el tocilizumab. Siempre cualquiera de estos complicaciones, al momento obviamente de horario hábil o inhábil también, nos avisan inmediatamente para poder apoyarlos en el manejo. La segunda complicación que es muy importante tenerla en cuenta es la neurotoxicidad, que se abrevia o le decimos ICANS. Es la toxicidad neurológica asociada a células efectores inmunes. Lo que... ella, si acá se le iba a hacer alguna tele, si le íbamos a colocar algún catéter, como que ella está como... Ahí sí. Ya. Alejandro Pérez tiene abierto el micrófono. Puedes partir poniéndole la presentación en la diapositiva más abajo, ¿no? Bueno, no importa. El ICANS es una neurotoxicidad secundaria a inmunoterapia, donde no está muy claro todavía la forma en que se produce, pero es finalmente una neuroinflamación. Esta neuroinflamación y esta como activación desmedida del sistema inmune para poder ir a atacar finalmente nuestros blastos puede generar alteraciones de la barrera hematoencefálica y una lesión neuronal directa. Lo que se ha visto es que alrededor del 50% de los pacientes adultos que reciben blinatumomab tienen ICANS y alrededor del 25% de los pacientes pediátricos, donde la gran mayoría de ellos es un ICANS grado 1. Finalmente es como una encefalopatía, donde el paciente parte con manifestaciones tempranas como temblores, alteraciones de la escritura, dificultades en la expresión del habla, alteraciones de la atención, una apraxia y un letargo leve. Y esto evoluciona cuando los pacientes van a hacer un ICANS grado 3 o grado 4 y evoluciona rápidamente a convulsiones, a depresión del nivel de conciencia, encefalopatía y coma y muerte. Entonces, es muy importante que nosotros, tanto como clínicos como el equipo de enfermería, estemos atentos a estos cambios del paciente. Y una forma de hacerlo como objetiva es haciendo, los pacientes que ya tienen la posibilidad de escribir o que ya saben dibujar, es hacerlo escribir 2 veces al día. Entonces, yo creo que ustedes lo han visto en la UTI, que yo llego con mi hojita para que los pacientes escriban 2 veces al día. Porque este es un ejemplo, un paciente real que estaba recibiendo CAR-T en el Hospital San Joan de Deu y tenía un compromiso del sistema nervioso central antes de recibir el CAR-T
Y vemos cómo los primeros días él escribía, bueno, ahí se nota medio confuso, pero escribía, me llamo Diego, me llamo Diego, me llamo Diego, se llama Diego Octavio, así que después puso, me llamo Octavio, me llamo Diego, qué sé yo, y miren este quiebre. Esto fue, no sé, a las 10 de la mañana, y después la mamá lo empezó a ver raro, el equipo de enfermería también, le dijeron, escribe, escribió eso, nos llamaron, y a los 10 minutos empezó con un estatus convulsivo. El paciente terminó intubado, en la UCI, etc. Entonces, es una forma, no todos los pacientes terminan en eso, por si acaso, pero es una forma finalmente de pesquisa precoz. Estos pacientes, además de hacer este tipo de encefalopatía y llegar a convulsión, pueden tener edema cerebral con hipertensión endocrinal secundaria, y la gran mayoría de los pacientes que presentan ICANS es durante la primera semana. Ese es el mayor riesgo. Hay factores de riesgo previo a la infusión, tener una alta carga de enfermedad y alteraciones neurológicas, y durante, cuando el paciente ya partió la infusión, si tiene un CRS, que acuérdense que la gran mayoría de las veces son los primeros 2 días, la posibilidad de tener neurotoxicidad aumenta también exponencialmente. O sea, todo paciente que tiene CRS tiene mayor riesgo de tener neurotoxicidad, porque finalmente nos está hablando de una mayor descontrol de la citoquina. ¿Cómo diagnostico el ICANS? También lo mismo, tengo que descartar otras causas de neurotoxicidad. O sea, si el paciente ya llegó a convulsionar, es un paciente inmunocomprometido, vuelvo a repetir, y tenemos que descartar otras causas de convulsión. Dependiendo del grado, algunos se les hace punción lumbar, algunos neuroimagen, estudio metabólico, infeccioso, hidroelectrolítico, pero lo principal es que el diagnóstico es clínico. O sea, también volver a juntar lo mismo. Síntomas que me lleven a pensar un ICANS en un paciente que está recibiendo inmunoterapia en ese momento. Entonces, la primera estrategia es, uno, estar vigilando sí o sí, aunque el paciente no tenga mayor riesgo de ICANS o no esté con alguna alteración al examen neurológico, hacerle 2 veces al día, tanto el score de ICE como el score de CAPD, dependiendo de la edad del paciente, donde, por ejemplo, si el paciente tiene más de 12 años, yo 2 veces al día, tanto el equipo de enfermería como el equipo médico, debería preguntarle, ¿dónde está? Que hacer el ejercicio de que siga una orden, hacer un ejercicio que recuerde algo de memoria, que escriba, etc. Eso me va a ir dando un puntaje. Si el paciente tiene todo esto que está como adecuado y no tiene neurotoxicidad, todo esto va a estar en un puntaje mayor. Pero a medida que, no sé, si yo voy pesquisando que el paciente está escribiendo de forma inadecuada y le hago el score de ICE y me da, por ejemplo, un puntaje de 7, el paciente lo más probable es que tenga una neurotoxicidad grado 1. Si el paciente tiene este score de ICE entre, no sé, 3 y 4, y además presenta algún movimiento involuntario con una convulsión que yugula rápidamente, tengo que tomar en cuenta siempre el peor sintomatología. En ese momento no va a ser el score de ICE, porque si no me va a dar grado 3, sino que va a ser la alteración de la convulsión que fue yugulada rápidamente, y ahí quedaría en grado 4. Entonces, para esto nos sirven estas 2 escalas. Uno, para detectarlo precozmente, y lo otro para saber qué grado de neurotoxicidad tiene el paciente, porque según el grado de neurotoxicidad es el manejo. Entonces, como pilar fundamental es la prevención de la neurotoxicidad y el manejo precoz. Durante la infusión, si yo ya sospecho que el paciente está teniendo una neurotoxicidad, dependiendo del grado es el manejo. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene una neurotoxicidad grado 2, donde empezó con un temblor y ya no puede escribir, el paciente empezó con una inatención, etc., esto puede pasar rápidamente a grado 4, entonces tengo que hacer el manejo lo más precoz posible. Busco otras causas de neurotoxicidad, le hago un SCAR, una punción lumbar, hago un estudio metabólico, etc. Y si el paciente, no sé, ya se había, por ejemplo, trasladado a oncología, tengo que trasladarlo a la UTI para mayor monitorización. Parto con tratamiento corticoidal, que es la base del tratamiento de esto, que cuando son grado 2 parto con dexametasona, y ya cuando son grado 3 y sobre todo grado 4 son bolos de metil en dosis alta. Y el uso de tocilizumab es solo si el paciente tiene concomitante CRS. Si no lo tiene, no le doy tocilizumab, de hecho puede tener un efecto contrario. Y si el paciente, por ejemplo, ya estaba con profilaxis anticonvulsivante con levetiracetam, le aumenta la dosis. Y si no estaba, le inicio los anticonvulsivantes. Y así voy viendo, según la graduación del ICANS, es cuáles son las estrategias de intervención. Ya cuando pasa a grado 4, con un paciente con un estatus refractario, aparte de manejar la hipertensión endocraniana si es que lo tiene, o el edema cerebral,
puede ocupar otros tipos de anticitoquinas, como por ejemplo el cilituximab, que no está disponible en nuestro hospital todavía y todavía no tiene gran evidencia para manejo del LICANS, pero igual se ha ocupado en otros tipos de inmunoterapia, como por ejemplo el CAR-T, y anakinra, que también está como modo de uso off-label. Entonces, si bien la gran mayoría de las veces la neurotoxicidad cae dentro de lo grado 1 o grado 2 y se pasa al momento de interrumpir transitoriamente el blinatumomab, porque si se acuerdan tiene una vida media muy corta. Hay algunos pacientes en que esto no es así y van a llevar finalmente a la interrupción sostenida y por siempre del blinatumomab, lo que significa finalmente que el paciente va a tener menos posibilidad de chance de sobrevida global y sobrevida libre de eventos, que es finalmente lo que queremos conseguir para nuestros pacientes. La segunda inmunoterapia, que ya lo hemos escuchado todos, el rituximab. El rituximab finalmente lo que hace también es un anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20. Acá está nuestro linfocito B, tiene su CD19 para el blinatumomab y tiene su CD20 para el rituximab. Entonces lo que hace el rituximab finalmente es inducir una citotoxicidad de este linfocito B a través de su dominio FAP al unirse al antígeno CD20. El uso más frecuente en hemato-oncología son lo que yo creo que más han visto en nuestros pacientes con síndrome linfoproliferativo post-trasplante, alguna infección severa por virus Epstein-Barr, los pacientes o pacientes trasplantados de médula ósea con infección por Epstein-Barr, en los pacientes con linfoma no Hodgkin, en los pacientes con PTI refractario, anemia hemolítica autoinmune, y hay otras indicaciones más no hemato-oncológicas donde se ha ocupado el rituximab. Y en las próximas protocolos lo más probable es que lo estemos ocupando en una rama de pacientes en el momento de inducción de leucemia linfoblástica. Entonces ese también es uno de los motivos por el cual lo estamos presentando, porque probablemente lo vamos a ocupar de forma más seguida. El rituximab, como sabemos, la dosis estándar, la cantidad de dosis al momento de la infusión va a depender de la enfermedad del paciente. La preparación es en condiciones asépticas y como nosotros sugerimos que la primera dosis se infunda en la UTI como monitorización, acuérdense siempre de hacer la receta y que quede todo coordinado con farmacia. Previo a la administración del rituximab, hay que tomar sus poblaciones linfocitarias, porque yo no sé, dependiendo obviamente de la patología que tenga el paciente, pero algunos más que otros pueden tener algunas alteraciones en su linfocito y necesito saber cuál es la cantidad de linfocitos B que tiene previo a la infusión. Y también la cantidad de inmunoglobulinas, porque también como el blinatumomab, como voy a atacar el linfocito B, puedo generar secundariamente una hipogamaglobulinemia. Idealmente el paciente que ya esté vacunado 4 semanas antes de recibir el rituximab, y en algunos pacientes, dependiendo su patología de base, puede estar justificado profilaxis infecciosa. El rituximab se infunde, no se pasa en bolo, generalmente en 4 o 6 horas de infusión, con premedicación y un ascenso progresivo de la dosis hasta llegar a la dosis tope. Y si el paciente, por ejemplo, con un linfoma no Hodgkin, ve que va a recibir rituximab su primera dosis, que todavía tiene mucha masa, el paciente puede llegar a hacer una lisis tumoral. Entonces también tengo que tomar, aparte de los exámenes habituales, exámenes de lisis tumoral. Dentro de las reacciones adversas al rituximab son muchas, son todas estas, pero son la gran mayoría muy leves. Así que es un medicamento que también es seguro en su infusión. Y la gran mayoría de las veces que los pacientes presentan reacciones adversas son en la primera, durante o después de la primera dosis de la infusión. Existe alrededor de un 4% de los pacientes que presentan anafilaxis, alrededor de entre un 4 hasta un 6% de los pacientes que presentan alguna manifestación de hipersensibilidad, y ya de forma más crónica hasta un 20 o un 100% de los pacientes, hasta un 100% de los pacientes que presentan hipogama secundaria. De los pacientes que presentan infecciones secundarias al rituximab, igual es muy difícil hacer todos estos análisis, porque el paciente, por ejemplo, en nuestro caso, no sé, linfoma no Hodgkin o leucemia, no solo va a recibir rituximab, sino que además está recibiendo quimioterapia. Entonces es muy difícil hacer estos análisis, pero al poder como tratar de separarlo, la gran mayoría de las infecciones son los primeros 6 meses después de la primera dosis de rituximab, sobre todo el primer mes de la infusión. Y la gran mayoría de las veces las complicaciones son más de los pacientes oncológicos versus los no oncológicos, y cuando son infecciones de tracto respiratorio, urinario o de la piel. Y lo que sí existe como una gran consecuencia que no debemos olvidar, porque el rituximab no es un medicamento inocuo, sino si bien nos ha ayudado un montón a yugular grandes, o sea, como neoplasia y otras patologías más, los pacientes pueden quedar con una hipogamaglobulinemia secundaria y requerir
hasta 1 año de suplementación de inmunoglobulina. La mediana de recuperación de estos pacientes de la población pediátrica es alrededor de los 9 meses, hasta un máximo de 52 meses. Entonces, como les decía, todas estas son las reacciones adversas, pero nos vamos a centrar en estas, que son las agudas durante la infusión, que las pueden ustedes ver durante la infusión en la UTI o en sala, dependiendo de dónde está infundiéndose el medicamento. La gran mayoría de las veces son reacciones de hipersensibilidad. Las pacientes que están asociados, que han tenido mortalidad secundaria al uso de rituximab, son porque han tenido una anafilaxia que no se han podido controlar. Y esa anafilaxia siempre, en todos los reportes, ha sido en la primera dosis. Por eso es que es muy importante la primera dosis estar vigilando de forma adecuada. Si el paciente ya presenta una reacción de hipersensibilidad, tengo que detener la infusión del rituximab, administrar los medicamentos necesarios según el grado y el tipo de la reacción, y una vez resuelto el cuadro, si es que no fue grave, hay que considerar reiniciar la administración en un 50% de la velocidad e ir aumentándolo de a poco. Y dentro de las complicaciones crónicas existe la linfodepresión, que finalmente, lamentablemente, se pasa a llevar otro tipo de linfocitos B, como en el caso cuando son patologías neoplásicas, no tan solo los malignos, sino que también los buenos, por así decirlo. Y esta recuperación de los linfocitos B puede tardar hasta 1 año, como les decía previamente, en los pacientes pediátricos, y aún más acentuado en los pacientes lactantes. Y también pueden quedar con una hipogama secundaria, por lo tanto con mayor riesgo de infecciones, con un atraso finalmente en la retoma de la aplicación de las vacunas de estos pacientes. Por lo tanto es muy importante vigilar tanto para tener un basal y el posterior a la infusión del rituximab cuando nuestro paciente empieza a recuperar los linfocitos B y si es que quedó o no con una hipogama secundaria. Y por último, el dinutuximab, que yo creo que lo han visto, bueno, hemos solo tenido un paciente de infusión de dinutuximab en nuestro hospital. El dinutuximab es una inmunoterapia que va contra el GD2, que es un fosfolípido que está en varias de las células de nuestro cuerpo, especialmente las células del sistema nervioso y melanocitos de la piel, y en los tumores se expresa de forma millones de veces más en el neuroblastoma, melanoma, cáncer de pulmón y otros tipos de sarcoma. Así que también es una forma dirigida, por ejemplo, si esta es nuestra célula en el neuroblastoma, como expresa millones de veces más que la célula normal del sistema nervioso central, el GD2, de ir finalmente a hacer lisis tumoral de ese neuroblastoma de forma dirigida. Los anti-GD2, que existen dos, el dinutuximab y o sea, que están aprobados, y el naxitamab, tiene indicación actualmente y lo que se ha visto de evidencia es de mejorar de forma significativa la sobrevida libre de evento y sobrevida global de los pacientes con neuroblastoma de alto riesgo que fueron sometidos tanto a quimioterapia, a trasplante autólogo después de su quimioterapia mieloablativa, y se ocupa como mantención posterior al trasplante para poder manejar la enfermedad mínima residual que quedó del neuroblastoma. Y eso es lo que han visto, yo creo, el único paciente que se infundió, esta fue su indicación. Entonces, como yo les decía, el mecanismo de acción lo que hace es unirse el dinutuximab a la célula del neuroblastoma con su GD2 y producir finalmente la lisis tumoral. Pero como yo les decía, el GD2 no está tan solo en las células del neuroblastoma, sino que también en las células normales de nosotros del sistema nervioso central. Y es ahí donde se explican entonces los efectos adversos. Existen distintos tipos de posología, la forma de administración también es a través de infusión. También tengo que hacer un checklist antes de la administración. El paciente ojalá, idealmente, estar monitorizado las primeras veces de la administración del medicamento, y también tiene indicación de premedicación. Y algo muy importante es la prevención del dolor, porque dentro de los 3 efectos adversos más frecuentes está la fiebre, el dolor y la hipersensibilidad. Y esto está explicado por los receptores, o sea, por el antígeno GD2, que está en nuestras células del sistema nervioso central periférico, o sea, en el sistema nervioso central y periférico. Los pacientes lo que presentan es dolor neuropático. Al momento de la infusión, sobre todo el primer ciclo, con un dolor que puede llegar hasta ser muy severo y muy invalidante, y llegar hasta necesitar la suspensión del dinutuximab. O sea, es un pilar fundamental dentro de las complicaciones que puede tener el dinutuximab, manejar el dolor. Previo a la infusión, lo ideal es partir con algún medicamento que pueda yugular este dolor neuropático, como la gabapentina, y en el día 1 de la infusión manejar con opioides, porque el dolor va a ser severo en la gran mayoría de los pacientes, e ir titulándolo según la tolerabilidad del paciente y las necesidades de ellos. Afortunadamente, en nuestro paciente que se infundió no llegó a requerir mayores manejos del dolor, lo toleró súper bien.
Y a este manejo con opioides les puedo ir agregando otros tipos de analgesia. Otros tipos de reacciones adversas son la fiebre, cuando ya es más de 40 grados y dura más de 6 horas, a pesar del uso de antipiréticos, tengo que evaluar detener la infusión de dinutuximab y quizás en los ciclos posteriores disminuir la dosis. Y otra cosa que puede pasar, aparte de preguntarle a mi paciente que se está infundiendo si está con dolor, es preguntarle sobre si tiene también molestias oculares. También se ha descrito fotofobia, alteraciones de midriasis con reflejo fotomotor lento, y esto lo que se sugiere es suspender la infusión y reiniciarla con el 50% si es que esto se resuelve, más en la evaluación por oftalmología y protección de la luz. Y si bien nosotros hacemos también vigilancia de exámenes para ver la función renal, función hepática, gas, electrolito, etcétera, todavía no se ha descrito tener que hacer algún ajuste de este medicamento, tanto en insuficiencia hepática como en insuficiencia renal. Eso es lo que le quería comentar. Muchas gracias. Bien, Dani, muchas gracias por tu presentación y ponernos al día en el uso de estos medicamentos que son relativamente nuevos para todos nosotros en el hospital. Para ustedes ya tienen más experiencia, pero en el hospital no. Preguntas que quieran el auditorio presente o la gente que está conectada. Yo te quiero hacer una pregunta general. ¿Este tipo de medicamentos se usan coadyuvante a la quimioterapia?